Bien, y regresamos en esta transmisión especial de Ecuavisa.com para contener otros criterios y observar otras perspectivas respecto al panorama electoral que ha transcurrido durante estos meses y que podría darse también a futuro, ya en las próximas horas. Tenemos un contacto con Osvaldo Moreno, analista político, para recoger algunas versiones sobre esto a lo que me refiero. Osvaldo, bienvenido a Ecuavisa.com. Un gran saludo a Ecuavisa, muchísimas gracias por la entrevista, a la orden. 81.000 candidatos, Osvaldo. ¿De qué habla en primer lugar en un territorio de un poco más de 13 millones de habitantes en el Ecuador para poder darle más dificultad o facilidad a este electorado de elegir a la mejor opción? ¿En qué escenario electoral nos encontramos en los últimos días los ecuatorianos? Bueno, en principio yo no creo que el problema sea de orden cuantitativo. Al menos quien habla no es nadie como para conculcar el derecho de participación de nadie. Creo que finalmente el concepto o la base de la democracia es eso, la participación. Creo que es más un tema del ámbito cualitativo, es decir, un poco más que la calidad de los candidatos, la trayectoria de los candidatos, su experiencia, su hoja de vida, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que más es un tema cualitativo y que finalmente le toca al soberano tomar la decisión de cuáles van a ser sus representantes. Yo en lo personal no pienso que sea un problema la cantidad, o sea, por ejemplo, en los Estados Unidos solo sabemos del Partido Demócrata Republicano, pero hay cerca de 1000 opciones para elegir. Así que no creo que esencialmente sea el problema la cantidad, sino básicamente los cuadros que se presentan. ¿Dificulta el número, refiriéndome a lo cuantitativo, el nivel de discernimiento que de alguna forma que tenga el electorado frente a la elección final? No, porque no, por ejemplo, en el caso de Guayaquil son 18, 19 candidatos, en el caso de Pichincha algo parecido. Yo creo que el problema no es la cantidad, insisto, me parece que termina siendo un poco el reflejo del colapso del sistema de partidos, al no haber instituciones sólidas desde los partidos políticos con fuerzas débiles, finalmente terminan recurriendo a la televisión, a las canchas de fútbol, a las discotecas, etcétera, que eso no es malo, porque finalmente cada persona tiene el derecho a participar, pero lo óptimo sería que sean cuadros formados desde sus líneas, desde sus bases, desde su ideología, inclusive, desde que sean personas adoctrinadas desde una ideología determinada y esos postulados salgan a la ciudadanía y termina siendo un juego en el cual finalmente coyunturalmente, salvo casos excepcionales, los partidos y movimientos terminan reclutando personas que más por un tema de conocimiento y popularidad que por formación. Respecto a lo promocionado por el Consejo de Participación Ciudadana, observa que va a prevalecer la tendencia por el voto nulo que se ha promovido de alguna forma, o va a haber un criterio de selección efectivo por uno u otro candidato para esta conformación? Bueno, en ese tipo de elección absolutamente todo es inédito. Y no solo es inédito, es sorprendente que el Consejo Nacional Electoral de alguna forma debata si va a cambiar las reglas del juego 2 días antes del proceso. Eso es una cosa bastante curiosa, muy del Ecuador. Y en ese sentido, al menos para Osvaldo Moreno, promover el nulo me parecía a mí una fantasía de Twitter, de las redes sociales, de los medios de opinión. Pero finalmente son los electores quienes van a tomar decisión. Pero insisto, todo lo que se haga o lo que suceda en esta elección va a ser absolutamente nuevo, absolutamente inédito, y habría que evaluar, una vez que se realice este proceso y terminado el conteo del sufragio, poder establecer políticamente quiénes son los damnificados en este caso y los favorecidos. Hablando de una eventual tendencia que se produzca, ocurre a nivel regional. La derecha va ocupando mayor espacio en Chile, en Brasil, ocurre en Colombia. ¿Cree que ese será el caso también de Ecuador, que se esté derechizando, por calificarlo de alguna manera, y el electorado se inclina así, o los candidatos se han presentado así con una fuerza distinta a los últimos 10 años al menos? Bueno, para mí los indicadores, en ese caso del ámbito ideológico, como usted lo plantea, eran o son México y Brasil. Digamos que son los monstruos de la región. En el caso de México, vemos que dio un giro hacia la izquierda. Acuérdense que de cada 5 latinoamericanos, 5 son mexicanos, ¿no? Y Brasil, obviamente, que hizo un giro absolutamente, en este caso, a la derecha. Una derecha que yo no llamaría liberal, sino más, digamos, populista, encabezada por Bolsonaro, que es un personaje bastante curioso. Y en ese sentido, dentro de los procesos electorales que se han presentado en la región, usted observa que en las segundas vueltas prácticamente se ha polarizado entre izquierda y derecha. Yo creo que siempre que tengamos agendas pendientes
de reivindicación, habrá espacio para la izquierda, ¿no? Para mí es una analogía falsa comparar Ecuador con Venezuela o con Bolivia o con otros países, ¿no es cierto? Ojalá solo hubiera desigualdad en Venezuela o los horrores que suceden allá. Tenemos problemas en toda Latinoamérica y creo que ese es el gran debate regional, y desde mi punto de vista nuestro problema no es ideológico ni político, sino de debilidad en las instituciones. El momento que fortalezcamos las instituciones en la región va a ser indistinto si el candidato o quien gobierne sea de izquierda o derecha, y lamentablemente esa es la historia de nuestros países. Han ido en esa línea las propuestas, si ha podido escuchar la mayoría de ellas al menos, en esa línea de fortalecer las instituciones y fortalecer la democracia en el país, al margen de la función de cada candidato tenga y su ámbito de acción. Pero el discurso también ha ido en esa línea, quizás porque hay una necesidad mayor, repito, al margen de del campo de acción que cada candidato tenga al momento de llegar a una u otra dignidad. Bueno, lo que sucede es que también entender el electorado de este siglo es un poco complicado. Tal vez, no sé su caso, pero en el mío, mi abuelo era velasquista, mi abuelo murió de 100 años hace casi 7, 8 años. Mi abuela era velasquista, mi padre era velasquista y mi madre en algún momento fue velasquista. Antes el voto era prácticamente grupal, familiar. Hoy en día, en este siglo, el voto es totalmente individual. Usted puede tener un hermano liberal, otro conservador, otro de izquierda, un hijo, un hermano. Ya no hay ese concepto de cohesión que había en el electorado. Y hoy en día es cada vez más individual, y en ese sentido es muy difícil poder establecer cómo se puede comportar un electorado, y mucho menos en el ámbito ideológico. Hoy en día, por lo menos en las elecciones que estamos tratando, que son de ámbito local, a la gente le importa un carajo a Adam Smith, Marx, Engels, Gramsci, Hayek. La gente está más preocupada del aseo de las calles, de los parques, del impuesto predial. Es una elección en este caso de vecinos, donde el discurso ideológico o esa discusión no está, digamos, en la vitrina, ¿no? Entonces vamos a ver. Yo pensaría que en el caso ecuatoriano tenemos muchísimas deudas todavía pendientes y muchísimas facturas que pagar, sobre todo en nuestra debilidad institucional, siendo un país que lamentablemente todavía cambia sus reglas del juego cada cambio de gobierno, ¿no? Le agradecemos a Osvaldo Moreno, un buen día, una buena mañana, y que el proceso electoral siga transcurriendo con la normalidad esperada, y gracias por su tiempo y sus palabras, Osvaldo. Muchísimas gracias a usted, un gran abrazo. Osvaldo Moreno con nosotros, dándonos algunos datos y visiones respecto a este proceso electoral y lo que va a ocurrir eventualmente a futuro con esta conformación tan llamativa que tiene el Ecuador, sobre todo con el número